En este video vamos a ver cómo abrir un archivo binario que ya existe. Para eso vamos a retomar del ejercicio anterior, donde creamos el archivo, y en este video lo que vamos a ver es cómo abrir ese archivo y mostrar los datos que contiene en pantalla. Voy a tomar como base el código del ejemplo anterior, entonces directamente lo grabamos como otro nombre, le ponemos archivo 2.c. Y tenemos la estructura ya definida. Obviamente que para poder trabajar con archivos tenemos que conocer la estructura de cómo fue grabado, porque si no, no podemos interpretar los datos. Vamos a cambiar el modo de apertura. En este ejemplo vamos a leer datos, entonces utilizamos el modo RB. Mantenemos el chequeo del puntero una vez que se abre con el fopen que el archivo se haya abierto correctamente. Y luego borramos toda la parte del ingreso de los datos y nos quedamos con el programa hasta el cierre del archivo. Vamos ahora a leer los datos del archivo. Pero como no sabemos cuántos datos tiene ese archivo, no podemos trabajar con un vector. Directamente tenemos que leer un registro, cargarlo en memoria, mostrarlo, leer otro registro, mostrarlo, y así sucesivamente hasta que no queden más registros en el archivo, hasta que no tenga más datos. Para leer del archivo utilizamos la función fread. La función fread tiene los mismos parámetros en el mismo orden que la función fwrite. El primer parámetro es la dirección de memoria donde vamos a guardar los datos leídos del archivo. En este caso la dirección de la variable contacto, que es la variable del tipo estructura. Entonces guardamos en la dirección de memoria de la variable contacto. Luego el tamaño en bytes de esa variable, de los cuántos bytes queremos leer del archivo. Utilizamos sizeOf, el nombre de la estructura, o sizeOf, el nombre de la variable. Un registro y el nombre del puntero, que se llama arch en nuestro caso. Una vez que leemos, lo que tenemos que hacer es, no sabemos si había algo o no en el archivo. Entonces tenemos que ver si realmente ese fread leyó datos o no. Para eso vamos a usar un ciclo while y nos vamos a quedar hasta llegar al final del archivo. Entonces hacemos un ciclo while y mientras no sea el final del archivo, en nuestro caso utilizamos la función feof, pasándole el puntero del archivo abierto. Mientras no sea fin de archivo, lo que vamos a hacer es mostrar cada uno de los datos que leímos en el fread. En el fread leímos los datos y quedaron guardados en la variable contacto. Entonces ya está en memoria esa información, ese registro leído del archivo, y ahora los mostramos. Para mostrarlos, entonces, hacemos un printf y vamos a mostrar los dos campos que tiene. Primero, el nombre del contacto, dejamos una tabulación, y luego el número de teléfono. Los datos están en la variable contacto, en el campo primero nombre y luego contacto en el campo teléfono. Entonces ya mostramos un registro. Cada vez que hacemos el fread, se lee un registro y se pasa a la memoria en la variable contacto. Entonces tenemos que seguir leyendo. Una vez que mostramos un registro, volvemos a leer para quedarnos repitiendo y que se ejecute el ciclo hasta llegar al fin de archivo. Agregamos un salto de línea para que se muestren los nombres uno debajo del otro. Como yo lo grabé en la misma carpeta donde creamos el ejercicio anterior, va a tomar el archivo agenda.dat que creamos anteriormente. Entonces directamente lo podemos probar. Verificamos entonces la carpeta y vemos que efectivamente estaba creado el archivo y que tiene datos de una ejecución anterior que vimos en el video anterior de cómo crear el archivo. Entonces directamente lo ejecutamos y nos muestra en pantalla el contenido del archivo. Directamente todos los datos, nombre y teléfono que estaban grabados en el archivo binario previamente. Obviamente podemos agregarle después títulos para que quede un listado más prolijo y más ordenado, pero básicamente lo que se hizo fue abrir el archivo binario previamente creado, recorrerlo e ir mostrando cada uno de los registros que contiene. Entonces agregamos dos printf y mostramos un título con nombre, una tabulación y el teléfono y unas rayitas para que quede una separación. Y si lo probamos, ahora vamos a ver el listado con los títulos correspondientes arriba y luego toda la información que contiene ese archivo. De esta forma vimos cómo leer datos de un archivo e ir mostrando directamente el contenido de ese archivo en pantalla. Como no sabíamos la cantidad de datos, podíamos pasarlo a un vector. En otros videos veremos que conociendo la cantidad de datos podemos
leer el archivo y cargarlo en memoria completamente en un vector. Y también en otros videos veremos cómo exportar ese archivo que estaba en formato binario a un formato amigable con el usuario, que puede ser un formato de texto que luego pueda ser entendible, por ejemplo, con una planilla de cálculos.